Buenas noches. Esta tercera y última reunión sincrónica estará enfocada en aspectos específicos del hito número 3 y en segundo lugar, la idea es hacer algunas recomendaciones, observaciones y mostrarles ejemplos para que las actividades que ustedes tengan que desarrollar o deben desarrollar las desarrollen de la mejor manera posible. A esta instancia final hemos llegado a través de dos hitos que a grosso modo consistieron en lo siguiente. Para el hito número 1, tratamos de asegurarnos de que los objetivos fueran coherentes entre sí y además que los entregables también fueran pertinentes o coherentes con cada objetivo específico y además fueran lo más completos posibles y tuvieran un buen nivel de desarrollo. Eso en cuanto al hito número 1. En cuanto al hito número 2, a grosso modo y en términos muy generales, tratamos de asegurarnos de manera minuciosa y detallada de que los KPIs que en algún momento se debieron haber asignado para algunos entregables que requirieran KPIs fueran pertinentes, fueran adecuados y fueran los justos y los necesarios para poder medir resultados de esos entregables y en consecuencia poder determinar si se alcanzaron o no los objetivos específicos y el objetivo general. Con respecto al hito número 2, aún no he terminado de hacer las revisiones y las respectivas retroalimentaciones. Por regla general, los docentes de la asignatura virtual tenemos 8 días para poder realizar esas retroalimentaciones y evaluaciones. Les pido por ahora que tengan paciencia, tranquilos que todos van a recibir la retroalimentación y la respectiva rúbrica de evaluación. Y pues ya como se irán dando cuenta, podrán ir adelantando muchos aspectos del hito número 3 sin necesidad de esa retroalimentación. Lo que van a tener que hacer y que tenga que ver con el hito número 2 y la retroalimentación que les haga, lo pueden dejar en stand-by. Pero hay otros elementos que, insisto, ya se darán cuenta, podrán ir adelantando. ¿Hasta acá estamos claros? Ok, gracias, Sebastián. Andrea, ¿está todo claro? A Leonardo no lo veo con auriculares, no sé si de pronto no me está escuchando. Andrea, ¿estás ahí? Listo. ¿Y tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que he dicho o todo claro? Listo, perfecto. Entonces, muchachos, finalmente todo desemboca en el hito número 3, que en esencia consiste en que ustedes consoliden todo su proceso de desarrollo de proyecto en un informe final y además del informe final, hagan entrega, valga la redundancia, de los entregables y una serie de anexos que ya les iré detallando. Finalmente, también consiste en que ustedes preparen la ponencia que van a tener que exponer frente a los docentes del programa de la especialización en publicidad digital. En eso consiste el hito número 3. Para ese hito número 3, normalmente se le da un tiempo de desarrollo de trabajo para las actividades a los estudiantes de 3 semanas. Pero en esta ocasión o en esta oportunidad hemos adelantado un poco esta sesión sincrónica correspondiente al hito número 3 precisamente para que ustedes tengan un poquito más de tiempo. Eso significa que van a tener un poco más de 3 semanas. Bueno, de esa forma podrán desarrollar las actividades de manera más tranquila, de manera más calmada y de muy buena forma también. Bien, la idea es que durante la semana 1 y la semana 2, yo creo que es el ancho de banda del internet, Andrea. Sebastián, ¿me está escuchando bien? ¿No hay interferencia? Tal vez sea una cuestión de ancho de banda, Andrea. Bueno, Andrea, pues por ahora sigue ahí conectada y pues cualquier cosa que de pronto no comprendas o que no entiendas por la interferencia, pues con mucho gusto me preguntas y si no, también ten presente, recuerda que esta sesión quedará grabada, entonces podrás acceder
a la grabación posteriormente. Les decía que la idea es que durante la semana 1 y la semana 2 del hito número 3, ustedes se enfoquen principalmente en el desarrollo del informe final. Ese informe final ustedes lo van a desarrollar a partir de una lista de chequeo que tiene como nombre lista de chequeo para la entrega final. Ese documento lo van a encontrar disponible en Canvas en la sección o en el módulo número 3 correspondiente al hito número 3 en la parte específica de actividades a desarrollar. Repito, durante la semana 1 y durante la semana 2 del hito 3, la idea es que ustedes se enfoquen en realizar el informe final en el que se consolida todo lo que ustedes han venido trabajando desde el primer trimestre y donde también se consolida y se aprovecha mucha de la información que han venido trabajando en este tercer y último trimestre. Los puntos que va a contener ese informe final están en una lista de chequeo para la entrega final. ¿Listo? Ese es el nombre de ese documento en donde están alojados los puntos que ustedes deben tener en cuenta para la construcción de ese informe. En términos generales, ese informe se compone de las siguientes partes. Una primera parte que hace referencia a la forma y presentación del documento. Una segunda parte que hace referencia a los capítulos mínimos y contenidos de esos capítulos. Una tercera parte que hace referencia a los anexos que se deben entregar. Una cuarta parte correspondiente a las formas de entrega o a la forma de entrega y organización de documentos. Y finalmente, una quinta y última parte en donde se habla o se les explica algunos elementos esenciales de lo que es la ponencia. Profundizando un poco más y para que esas partes queden totalmente claras, les voy a mostrar o les voy a presentar la lista de chequeo. ¿Listo? Este es el documento al que me estaba refiriendo anteriormente. Bueno, repito, este documento lo encuentran en Canvas en el módulo correspondiente al hito número 3 en la parte específica de actividades a desarrollar. Este documento se compone por esas 5 partes que les referenciaba anteriormente y la idea es que pues las conozcamos un poquito y si tienen alguna duda pues las aclaremos de una vez. Entonces en la primera parte pues se abordan aspectos de forma y de presentación del documento. Entonces, por ejemplo, se les dice que el documento debe tener una portada de presentación del mismo. En cuanto a la portada puede tener elementos gráficos coherentes con la identidad gráfica de la empresa con la que ustedes estén trabajando. Me explico, si de pronto la empresa para la cual yo estoy trabajando tiene un logotipo dentro del cual se maneja una gama cromática de azules, pues yo trataría o puedo tratar de hacer que la portada tenga coherencia con esa gama cromática acorde a la identidad gráfica de la empresa para la cual yo estoy proponiendo el proyecto. Puedo incluir dentro de la portada el logotipo o la identidad gráfica de la empresa para la cual yo estoy proponiendo el proyecto y puedo hacer que se vea desde lo gráfico agradable. ¿Listo? El documento debe estar debidamente paginado, debe tener un índice de contenido, de tablas y de gráficas. La idea es que no tenga errores ortográficos ni gramaticales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que son aspectos de forma que ustedes deben tener en cuenta para la realización del informe final. Y después viene la segunda parte, que es la parte más relevante, es la parte en la que se hace referencia y en la que se explican los capítulos mínimos que debe tener el informe final y el contenido de esos capítulos. Recomendación, traten de incluir la titulación que está acá, ¿listo? Es decir, el capítulo número 1 debe tener este nombre, capítulo de introducción al documento, ¿listo? Traten de mantener esta misma titulación que van a encontrar en la lista de chequeo. Entonces, capítulo número 1, capítulo de introducción al documento. En ese capítulo la idea es que ustedes mencionen o pongan en contexto un poco al lector y mencionen qué se va a encontrar ese lector dentro del documento. Describan con un hilo conductor el resumen del lugar en donde se desarrolla el proyecto, el contexto, los capítulos que abordará el documento. Y ya, ¿listo? Ese es como un primer capítulo de contextualización y de introducción. Segundo capítulo, capítulo de descripción del lugar de intervención. En este capítulo ustedes van a tener la oportunidad de describir el sponsor del proyecto,
hacer una descripción de la empresa o la unidad de negocio de la empresa en donde se desarrolla el proyecto. Si es un emprendimiento, pues entonces describen el emprendimiento, hacen la descripción del segmento del mercado, la descripción de los usuarios o compradores a los que se orienta el proyecto. Como se pueden ir dando cuenta hasta acá, mucha de esta información ustedes ya la tienen y ya la han venido trabajando. Entonces es simplemente que empiecen a organizar, empiecen a revisar si hay información que tal vez vale la pena actualizar y la empiecen a consolidar en ese documento. ¿Listo? Después de ese capítulo de descripción del lugar de intervención vendría el capítulo de problema u oportunidad. Entonces, en este capítulo ustedes plantean elementos como, por ejemplo, cuál es la problemática o situación no deseada sobre la cual ustedes empezaron a edificar su idea de proyecto, las causas del problema o factores que determinan la oportunidad, las consecuencias. No debe pasar las páginas. ¿Cuáles páginas, Sebastián? No le entiendo bien la pregunta. Ah, sí. Ok, perfecto. No debe superar 30 páginas. Bueno, pero hasta acá tranquilos que van perfectamente, hasta este capítulo van perfectamente dentro del límite de las 30 páginas. Si de pronto, y ya se van a dar cuenta que al final no es necesario que se extiendan más de 30 páginas. Sin embargo, si alguno por alguna razón justificada se llega a extender más de las 30 páginas, no hay ningún inconveniente. Igual nosotros recibiremos el trabajo y por lo menos yo lo revisaré y lo retroalimentaré. ¿Listo? Lo ideal es que no superen las 30 páginas e insisto, como se van a ir dando cuenta, el contenido es suficiente para que no supere las 30 páginas. ¿Listo? Es el justo y el necesario para que no supere ese límite. Pero por si alguna razón o por algún motivo o circunstancia alguien supera las 30 páginas, no se preocupen, no habrá inconveniente. Bien, entonces, capítulo de problema o oportunidad, después viene el capítulo de marco conceptual del proyecto. Desde primer trimestre se les hizo la recomendación de que el marco conceptual iba a ser un capítulo o un tipo de contenido que se iba a ir construyendo de forma progresiva. ¿Listo? Entonces, a esta altura ya deben estar en capacidad de incluir más conceptos dentro del capítulo de marco conceptual. En el marco conceptual la idea es que ustedes definan de manera clara y a partir de autores los conceptos que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo del proyecto o los conceptos que se relacionan directamente con el proyecto. Ejemplo, si dentro de mi proyecto yo desarrollé una estrategia SEM, dentro del marco conceptual debo definir qué es SEM según algún autor o según algunos autores o según algún referente o alguna autoridad. Otro ejemplo, si dentro de mi proyecto desarrollé un aplicativo móvil, el concepto de aplicativo móvil seguramente tuve que haberlo definido dentro del marco conceptual a la luz de algún autor o a partir de algún autor o de algunos autores. ¿Listo? Entonces, marco conceptual, enfóquense en definiciones de conceptos a partir de autores y que esos conceptos tengan relación directa con el proyecto. Con respecto al capítulo de estado del arte, al igual que el capítulo de marco conceptual, es un contenido que ustedes debieron empezar a trabajar desde primer trimestre y es un capítulo de construcción progresiva. Eso significa que a esta altura del último trimestre ya este capítulo debe estar mucho más enriquecido, mucho más nutrido y mucho más amplio. El estado del arte, a diferencia del marco conceptual, no se enfoca en definición de conceptos. La idea de un estado del arte es que se referencien tecnologías que pueden llegar a ser utilizadas dentro del proyecto o que fueron utilizadas dentro del proyecto y el estado actual de esas tecnologías y además que se referencien otros proyectos que sean similares al nuestro. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto tiene que ver con el desarrollo de aplicativos móviles para la generación de donaciones para causas sociales, en el estado del arte yo puedo referenciar de pronto algún proyecto que se haya desarrollado en Nueva Zelanda, en Australia o en Estados Unidos que haya tenido éxito y que tenga alguna relación con el tema de donaciones para causas sociales. Eso haría parte de un estado del arte. Si además
bueno, como estoy hablando de aplicativos móviles, acá yo puedo hablar del estado actual de los aplicativos móviles. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es a nivel económico el estado actual de los aplicativos móviles? ¿Cómo están evolucionando? ¿Hacia dónde apuntan? Etcétera, etcétera. ¿Listos? ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Paola, Andrea, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Listo, perfecto. Ya saben, si tienen alguna pregunta, háganla en cualquier momento. No se preocupen. Siéntanse con confianza para hacerlo y por favor no se queden con ninguna duda. Listo, después del estado del arte, vendría el capítulo de objetivos. Allí plantean el objetivo general del proyecto junto a los objetivos específicos del mismo. Y ojo a lo siguiente, después viene el capítulo de entregables del proyecto. Aquí van a integrar o van a incluir los documentos de cierre, ojo, los documentos de cierre que trabajaron para el hito número 1 en este tercer trimestre. No van a incluir todos los entregables con todos los detalles, sino los documentos de cierre. Recuerden que los documentos de cierre incluyen información tipo resumen de los entregables. Bueno, entonces en este capítulo van a tener la oportunidad de integrar, repito, los documentos de cierre de sus entregables. Y al final deben aclarar que los entregables completos y detallados se encuentran dentro de la carpeta de entregables del proyecto. ¿Listo? Entonces, los documentos de cierre van dentro del informe final, los documentos de cierre entregables van dentro del informe final y los entregables completos, detallados y bien desarrolladitos, bien planteaditos, van dentro de una carpeta por fuera. Bueno, lo que les recomiendo para que organicen bien este capítulo es que empiecen haciendo referencia al objetivo con el que se relacionan los documentos de cierre que van a entregar. Ejemplo, eh, para el objetivo específico número 1, a continuación se presentan los documentos de cierre de los entregables relacionados con dicho objetivo. Y a partir de ahí empiezan a incluir los documentos de cierre correspondientes con los documentos de cierre de entregables correspondientes con el objetivo específico número 1. Y continúan. Para el objetivo específico número 2, a continuación se presentan los documentos de cierre de los entregables correspondientes con ese objetivo. Y ahí empiezan a incluir los documentos de cierre de los entregables correspondientes con el objetivo 2 y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta acá? Perfecto. Si en este capítulo tratáramos de incluir los entregables en su totalidad y en su mayor nivel de detalle, ahí sí se nos irían más de 30 páginas sobrado, porque hay entregables que son de 20 páginas, hay entregables que son de 30 páginas. Bueno, entonces por eso acá simplemente se incluyen los documentos de cierre, que son resúmenes de sus entregables. También recomendación, la idea es que incluyan los documentos de cierre ajustados según las recomendaciones que se les hayan realizado durante el primer hito, ¿listo? Durante o dentro de la retroalimentación que se les hizo en el primer hito. Bien, después viene, y cuénteme, Sebastián. Sí, claro que sí. No, 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 Sebastián. Por eso, ojo con lo siguiente. ¿Listo? La idea es incluir como anexos los entregables totalmente completos. Bueno, repito, en este capítulo, voy a leer textualmente. En este capítulo, debe integrar en esta parte del documento los documentos de cierre entregables que hizo en las primeras semanas de clase, ajustados según recomendaciones o mejoras que se pudieron haber realizado. Y al finalizar este capítulo, debe aclarar que los entregables completos y detallados se encuentran dentro de la carpeta de entregables del proyecto. Eso, entonces, ustedes entregan este informe final. Dentro del informe final
en este capítulo van los documentos de cierre, que son resúmenes de los entregables, pero por fuera, en una carpeta de nombre entregables del proyecto, van los entregables completos, detallados y amplios. ¿Listo, Sebastián? No a manera de resumen, sino completicos. De todos modos, ahorita más adelantico les muestro la forma de organizar la documentación y con eso les va a quedar mucho más claro. Después vendría el capítulo de estado de los indicadores de resultado del proyecto. En este capítulo van a integrar o van a incluir lo que ustedes entregaron como parte del hito número 2. Específicamente lo que van a integrar dentro de este capítulo es la información incluida en el PowerPoint o en el PDF en el que ustedes hablaban de los resultados y, perdón, hablaban de los KPIs asignados para ciertos entregables que requerían la asignación de KPIs y donde presentaban el estado actual de medición de sus KPIs. Repito, dentro de este capítulo van a integrar o van a incluir la información incluida en el PowerPoint que presentaron o que incluyeron dentro de la entrega del hito número 2. Y al final van a aclarar que la información total y definitiva correspondiente a KPIs se encuentra en la matriz de indicadores clave de resultados que se encuentra a su vez dentro de la carpeta de anexos. ¿Está claro esto? Bien, gracias Sebastián. Andrea, Paola, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Andrea Ríos y Andrea Salazar, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Gracias, Paola. Bueno, entonces continuamos. Y listo. Ya vendría el desenlace del documento. Ese desenlace empieza con el capítulo de conclusiones y cierre. Para las conclusiones, tengan en cuenta lo siguiente. La idea es que propongan por lo menos una conclusión por cada objetivo específico que se propusieron dentro del proyecto y al final que planteen por lo menos una conclusión relacionada directamente con el objetivo general. En ese sentido, o en ese orden de ideas, si dentro de mi proyecto yo me propuse 4 objetivos específicos, por lo menos o mínimo debería haber 4 conclusiones, cada una de esas conclusiones enfocada en uno de los objetivos específicos. Y al final incluiría una quinta conclusión enfocada en el objetivo general de mi proyecto. Bueno, acá no se trata de hablar carreta, ni de enredar. Acá simplemente es por lo menos una conclusión por cada objetivo específico. Ejemplo, si para mi primer objetivo específico yo me propuse hacer un análisis del entorno para determinar los insights eh, y para establecer el ecosistema digital adecuado para la marca, entonces acá puedo plantear una primera conclusión que hable de si alcancé o no alcancé el objetivo y lo que logré. Ejemplo, para la primera conclusión a la que he llegado a partir del desarrollo de este proyecto es que se logró de forma adecuada desarrollar un análisis del entorno que nos permitió establecer X, Y Z insights y además, gracias a ese primer análisis, pudimos establecer cuáles eran los medios adecuados para que la marca se posicionara o se empezara a posicionar en el entorno digital. En ese orden de ideas, podemos concluir que el objetivo se alcanzó y que los resultados fueron satisfactorios. En cuanto al segundo objetivo, podemos concluir que ta. ¿Listo? Esa es la idea. Por cada objetivo específico, por lo menos una conclusión. Si quieren plantear 2 o más conclusiones relacionadas con algún objetivo, lo pueden hacer. ¿Quedó claro esto, muchachos? Bien. Ok, perfecto. Finalmente, capítulo de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, a diferencia de las conclusiones, eh, son, valga la redundancia, son lecciones que ustedes hayan aprendido a lo largo de toda su especialización
o lecciones que hayan aprendido a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, puede quedar como lección aprendida que para este tipo de proyectos es importante educar al cliente que no tiene ni idea del mundo digital sobre conceptos y sobre tipos de estrategias para que entienda lo que nosotros le estamos queriendo proponer o para que entienda lo que nosotros estamos haciendo. Otra lección aprendida puede ser que para el desarrollo de proyectos es importante organizar muy bien los tiempos de trabajo, los tiempos laborales frente a los tiempos académicos para desarrollar estas iniciativas. En fin, lecciones aprendidas es todo lo que ustedes hayan podido aprender a través del desarrollo del proyecto y además todo lo que pudieron haber aprendido a lo largo de la especialización y que les quedó como lección aprendida. Y finalmente, capítulo de bibliografía. En este capítulo de lecciones aprendidas también pueden hacer recomendaciones eh, o críticas constructivas para que la especialización mejore. Pero ojo, que sean críticas constructivas, ¿listo? Y finalmente el capítulo de bibliografía y referencias bibliográficas. En este capítulo deben incluir la bibliografía no solo tenida en cuenta para la construcción del documento durante este tercer trimestre, sino toda la bibliografía que pudieron haber tenido en cuenta para la construcción del proyecto durante todos los 3 trimestres. Ejemplo, si para el primer trimestre se leyeron, algún profesor les recomendó un libro que les sirvió para la construcción de alguna parte del proyecto, pues lo pueden referenciar acá. ¿Listo? No se limiten únicamente a la bibliografía de tercer trimestre. Incluyan toda la bibliografía y toda la webgrafía que les sirvió de base o que en algún momento les ayudó a desarrollar su proyecto. Y así concluiría hasta este capítulo el informe final del proyecto. ¿Ha quedado claro hasta acá cuáles son los capítulos y lo mínimo que debe tener cada capítulo? Gracias, Sebastián. Gracias, Paola. Andrea Ríos y Andrea Salazar, Wendy, todo claro. Perfecto, listo. Bien, después dentro de este documento de nombre lista de chequeo para la entrega final, vendría la tercera parte. En esta tercera parte se habla sobre los anexos y los entregables y además otros elementos de forma de entrega. Entonces, los anexos que deben incluir como complemento de este informe final son la EDT final del proyecto en formato PNG o JPG, si lo tienen si lo tienen alojado en Mindomo o en alguna plataforma de estas, incluir la URL del mismo en algún documento de texto. En segundo lugar, deben anexar la matriz de indicadores de resultado. En tercer lugar, la matriz de indicadores de seguimiento. En cuarto lugar, la matriz de cambios, la URL del Gantt final del proyecto actualizada. El Gantt debe estar actualizado a la realidad del proyecto hoy en día. Y además, deben incluir una carta, ojo con lo siguiente, deben incluir una carta en la que el sponsor del proyecto valide que ustedes sí efectivamente desarrollaron ese proyecto o una carta en la que se haga evidente que el sponsor estuvo enterado del proceso que ustedes desarrollaron y que van a seguir desarrollando. Lo ideal es que en esa carta esté el NIT de la empresa para el caso de empresas que estén legalmente constituidas. Si de pronto alguien tiene un emprendimiento y es su propio gerente, igual traten de generar esa carta y firmarla por los socios o por las personas que en algún momento los pudieron apoyar. Estos son en esencia los anexos. Bueno, además deben incluir como anexo el PowerPoint o el PDF de la ponencia. Más adelante les hago algunas recomendaciones para la construcción de ese PowerPoint o ese PDF y el contenido mínimo necesario que debe tener la ponencia. Y los entregables, entonces todo lo anterior
EDT, matrices, URL y carta van en una carpeta de nombre anexos y en otra carpeta de nombre entregables del proyecto van los entregables del proyecto. ¿Listo? Como lo mencionaba anteriormente, la idea es que en esa carpeta incluyan todos los entregables completos, detallados y con el mayor detalle posible cuál fue el proceso estratégico que tuvieron en cuenta para desarrollar algo. También se recomienda que en esta carpeta creen subcarpeta por cada objetivo. Entonces, carpeta entregables del proyecto, subcarpeta objetivo 1 y dentro de esa subcarpeta del objetivo 1 incluyen los entregables relacionados con el objetivo 1 y así sucesivamente. Bueno, acá se les hacen algunos ejemplos de entregables, pero pues ustedes, no me voy a detener en esto porque ustedes pues ya lo saben muy bien. Si en el proyecto me propuse como entregable una estrategia SEO para el posicionamiento orgánico del sitio web de mi cliente, pues debe quedar como soporte un entregable en el que esté la planificación estratégica de esa estrategia SEO y todas las actividades que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la misma. Y finalmente, forma de entregar el proyecto y esta sería la cuarta parte, forma de entregar el proyecto y de organizar la documentación. Acá textualmente y literalmente está cómo deben organizar la información y cómo deben entregarla, pero para facilitar la comprensión de eso, se ha creado un esquema gráfico o una especie de infografía a la cual acceden a través de este enlace y llegarán a este esquema. Listo, a través de ese enlace llegan a este esquema. Acá se muestra de manera mucho más clara cómo debe estar organizada la documentación y cómo debe estar organizada la entrega del hito final. Entonces, crean una carpeta, esa carpeta al final la van a comprimir y esa carpeta que contiene todo debe incluir lo siguiente. ¿Listo? Por fuera, listo, debe estar el informe final del proyecto. Por fuera debe estar el PowerPoint de la ponencia. Para el informe final, la idea es que lo nombren así, informe final del proyecto y pongan sus respectivos nombres. ¿Listo? Entonces, repito, crean una carpeta y dentro de esa carpeta van a incluir por fuera el informe final y el PowerPoint de la ponencia. Después van a incluir una subcarpeta de nombre anexos y una subcarpeta de nombre entregables del proyecto. En la subcarpeta de entregables del proyecto van a crear subcarpetas por cada objetivo específico. En este caso, para este ejemplo, se crearon tres subcarpetas, objetivo específico 1, objetivo específico 2, objetivo específico 3. Y dentro de cada subcarpeta correspondiente a cada objetivo específico, se incluyen los respectivos entregables relacionados con cada objetivo. Bueno, estos son los documentos que yo insisto deben ser lo más completos y detallados posibles, por lo menos a nivel estratégico. ¿Listo? Estratégico y táctico, porque acá es donde está la sustancia o el peso o la relevancia del proyecto. Acá es donde ustedes realmente le agregan valor a sus proyectos y a sus propuestas. Exactamente, Sebastián. Acá ya no van los documentos de cierre porque los documentos de cierre ya quedaron integrados al informe final. ¿Listo? Los documentos de cierre ya están dentro del informe final. Bueno, lo que se incluye por fuera en esta carpeta de entregables del proyecto son los entregables ya detallados. Bien, en la carpeta, en la subcarpeta de anexos, van a incluir los anexos a los que yo hacía referencia anteriormente. URL de la EDT o la EDT en formato PNG o JPG, matriz de indicadores de resultados, matriz de indicadores de seguimiento, el Ganter, la ponencia la vuelven a incluir acá y la carta de la empresa en la que se ratifica que pues se conoce el proceso que ustedes han llevado a cabo. Entonces, todo eso al final lo comprimen y esa carpeta comprimida es la que suben a la tarea del hito número 3. ¿Preguntas hasta acá? Gracias, Sebastián. Gracias, Andrea. ¿Los demás alguna pregunta, alguna inquietud? Gracias, Lady. Bien, Jonathan.
Listo, perfecto, muchachos. Entonces, como se pueden dar cuenta, es algo muy sencillo. Es facilito hasta acá. Todo muy, muy fácil. Ya lo más complicado que era el hito número uno y el hito número dos, ya lo superaron. Ya lo que queda es empezar a consolidar. Obviamente, si todavía tienen que hacer ajustes relacionados con el hito número uno, los pueden seguir haciendo, pueden seguir puliendo, pueden seguir complementando. Y todo lo que tenga que ver con este capítulo de resultados. Listo, recuerden que en el informe final hay un capítulo relacionado con los resultados. Es este capítulo de estado de los indicadores de resultado del proyecto. Esto lo pueden dejar quieto hasta que yo les entregue la retroalimentación correspondiente al hito número 2. Cuando ya hayan recibido la retroalimentación del hito número 2, pues pueden empezar a construir este capítulo teniendo en cuenta las recomendaciones que se les hayan hecho. Bien, muchachos, eso sería todo lo relacionado con el informe final y la lista de chequeo sobre la cual ustedes pueden construir el informe final. Como lo pudieron notar, hay dos anexos, bueno, perdón, hay un anexo relacionado con la matriz de indicadores de resultados. Recuerden que esa matriz puede tener dos versiones, la versión uno o la opción uno para entregables que quedaron redactados de forma muy específica y para los cuales es muy fácil inmediatamente después agregar KPIs, como por ejemplo acá, planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda de Google. Listo, el entregable quedó muy específico, por lo tanto, es posible agregar KPIs pertinentes y específicos para medir el rendimiento de esa campaña. Pero también en algunos casos puede que hayan tenido que agregar una columna anterior a la columna de indicadores para clarificar en qué medios se despliegan ciertas estrategias. Ejemplo, si el entregable de pronto quedó un poquito más genérico y en el entregable se hace referencia a contenido orgánico en medios sociales, listo, acá ya quedó genérico el entregable, porque estamos haciendo referencia a medios sociales. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro medios sociales. Y para cada medio social puede que las métricas y los indicadores cambien. ¿Listo? Entonces, por eso sea necesario en algunos casos y para algunos proyectos agregar la columna de actividades y medios. En este caso, planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales, acá ya aclaramos que esa estrategia, en primer lugar, se va a desplegar en Facebook. ¿Listo? Entonces, desarrollo de contenido orgánico en Facebook. Como ya lo clarificamos y ya lo especificamos, ya queda mucho más sencillo incluir los KPIs que nos van a permitir medir el rendimiento de esa estrategia de contenido en este medio específico. Y por otro lado, desarrollo de contenido orgánico en LinkedIn. Como ya definimos que también esa estrategia de contenido se despliega en LinkedIn, pues ya podemos asignar KPIs igualmente específicos. ¿Listo? Era una pequeña aclaración que les quería hacer. Igual, tranquilos que ustedes van a recibir su retroalimentación y pues bueno, en la retroalimentación es si hay alguna observación sobre esta matriz, pues podrán hacer los respectivos ajustes. Bien, en cuanto a la semana 3 delito número 3, en la semana 3 la idea es que ustedes ya no estén pensando en el informe final, la idea es que ya lo hayan dejado listo y la idea es que se puedan enfocar en la preparación de la ponencia. Listo, para la preparación de la ponencia se les sugieren una serie de lecturas en las que obviamente se habla de ponencias, los distintos tipos de ponencia que pueden existir, las distintas metodologías que se pueden desarrollar para una ponencia, un video. Este video es importante porque sobre ese video van a tener que participar en el foro correspondiente al hito número 3. En esta tercera semana también deben participar en el foro del hito número 3. Si lo quieren hacer antes de la tercera semana, pues también pueden revisar este video y pueden empezar a participar en el foro del hito número 3, que ya estará habilitado la próxima semana. Bueno, ojo que ese foro tiene relevancia dentro de la nota o afecta de alguna manera a la nota. Entonces, no descuiden la participación en el foro. Importante también que durante la semana 3 revisen ejemplos de informes finales y de ponencias. Bueno, aunque estos ejemplos también los pueden ir revisando desde ya porque les sirve de ejemplo para la construcción de su informe final. Y finalmente, pues como les decía, la idea es que se enfoquen en la preparación de la ponencia. Con respecto a la ponencia, hay varios métodos válidos todos para la realización de una ponencia.
Pero hay un método que funciona bastante bien y que les permite o les permitirá estructurar de manera clara el discurso, que es la construcción del discurso a través de puntos clave. ¿Listo? Así se llama ese método, construcción del discurso a través de puntos clave. Básicamente consiste en que ustedes tomen de su informe final los puntos clave y hablen o construyan su ponencia a partir de esos puntos clave. Acá en este slide yo les dejo un ejemplo de los puntos mínimos necesarios y los puntos clave que deberían incluir dentro de su PPT o dentro de su PDF para la ponencia. En primer lugar, el título. En segundo lugar, la síntesis del capítulo del lugar de intervención. En el informe final, ustedes van a desarrollar un capítulo de lugar de intervención. La idea es que acá ustedes hagan un resumen de lo que incluyeron en ese capítulo. Posterior a esto, van a plantear el objetivo general o presentan el objetivo general, presentan los objetivos específicos y presentan los entregables relacionados con cada objetivo específico. Para esta parte pueden tener en cuenta la EDT, es decir, esta información la pueden presentar a través de la EDT si quieren. Si no, pues en un slide el objetivo general, en otro slide los objetivos específicos y los entregables relacionados con cada objetivo específico. Listo, hasta acá, muchachos, hasta esta parte, ustedes ya lograron poner en contexto a los docentes que los van a estar escuchando el día de la ponencia. Hasta acá ustedes ya le dejaron claro cuál es el contexto a esas personas y además, cuando le presenten el proyecto a sus clientes, también teniendo en cuenta estos puntos hasta acá, ya le habrán clarificado bastante el contexto al cliente. Bien, después la idea es que dejen un poco al lado las generalidades y empiecen a ser un poco más específicos. Entonces, acá simplemente presentaron o mencionaron los entregables que estaban relacionados con cada objetivo. Después, la idea es que hablen del proceso de desarrollo que tuvieron en cuenta para cada entregable. Entonces, acá en el desarrollo del entregable 1, tuvimos en cuenta primero la construcción de un buyer person, en segundo lugar construimos un customer journey, con base en esa información planteamos un ecosistema digital y gracias a ese ecosistema digital posteriormente pudimos generar estrategias. Después pueden mencionar los KPIs que tuvieron en cuenta para ese entregable. Si ese entregable no tenía KPIs, pues no incluyen KPIs, pero sí pueden hablar del aporte que ese entregable le hace al alcance, le hace al objetivo con el que se relaciona dicho entregable. Y así sucesivamente. Esto empiecen a hablar del proceso que tuvieron en cuenta para desarrollar cada entregable y de esa forma va a quedar evidente que ustedes sí saben de procesos estratégicos y tácticos para el desarrollo de entregables. Al final, cuando ya hayan hecho ese recorrido por los entregables, pueden presentar de manera muy rápida y de manera muy general la matriz de indicadores de KPIs, donde pues los jurados podrán ver cómo estaba todo organizado. Y listo, terminan con las conclusiones y con las lecciones aprendidas y alcanzadas. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Tranquilos que ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto se ve reflejado en una ponencia, pero hasta acá alguna pregunta. Listo, Leonardo. Bien, Sebastián, los demás, ¿alguna inquietud? Vayan echándole cabeza mientras cargo el ejemplo de ponencia. Esto ya quedó cargado. Bueno, entonces, con este ejemplo se van a poder dar cuenta que los puntos que les describí anteriormente permiten efectivamente organizar de muy buena manera la información y a partir de un buen orden en la información, el discurso va a fluir de muy buena manera y de manera clara. Entonces, acá tengo el ejemplo de una estudiante llamada Lady Toro. Bien, entonces, una portada con el nombre del proyecto. El proyecto se llamaba Ábrele la puerta a cocheros. Y ella empieza a tener en cuenta los puntos que yo les describí anteriormente. Entonces, primero, habla de lo que es cocheros. ¿Listo? Después, habla del consumidor o el target al que apunta cocheros. ¿Listo? Acá sigue hablando del consumidor. Después habla de la problemática, la causa y la consecuencia.
Después sigue presentando elementos contextuales, en este caso cifras del sector o del mercado en el que se encuentra Cocheros y temas de gobierno que pueden llegar a afectar la toma de decisiones estratégicas y tácticas. Y después, hasta acá, la estudiante siguió las recomendaciones que les mencionaba a ustedes hace un momento y ahí va el discurso clarito. Después presenta en un slide el objetivo general, en otro slide presenta los objetivos específicos y en otro slide presenta por cada objetivo específico los respectivos entregables. Listo, fíjense que acá ya sigue contextualizando de muy buena manera a los jurados y sigue contextualizando también de muy buena manera a los dueños de cocheros, al cliente. ¿Bien? Fíjense que es muy sencillo. Y ahí se arranca a especificar y a detallar qué fue lo que hizo para desarrollar cada entregable para cada objetivo. Entonces, para el objetivo específico número uno, empieza a hablar de el primer entregable que es análisis de la competencia. Digamos que ella falla acá porque eh, el objetivo realmente no es analizar los activos digitales de la... Oh, espérese un momento, el objetivo específico número uno. Sí, el objetivo específico número uno es analizar los activos digitales de las microfranquicias en Colombia. Pero acá falla porque dice objetivo específico número uno y pone debajo análisis de la competencia, como si el objetivo hubiera cambiado. Lo que ella quería decir acá realmente es que esto de análisis de la competencia es el entregable uno, ¿listo? Entregable uno relacionado con el objetivo específico número uno, análisis de la competencia. ¿Listo? Perdón ahí el pulso de maraquero, pero pues creo que con esto me entienden. Y ya ella empieza a hablar de los aportes que ese análisis de la competencia le hizo al objetivo específico número uno, habla de lo que tuvo en cuenta para el desarrollo de ese análisis de la competencia y continúa. Para el objetivo específico número dos, que era fortalecer el ecosistema digital de la marca, ojo que, por ejemplo, acá ya también falló en la redacción de los objetivos. A este objetivo le hace falta el para qué, al anterior también le hizo falta el para qué. Ustedes no van a tener ese inconveniente. Y empieza nuevamente. Entonces acá el entregable número uno relacionado con el objetivo 2 era un análisis del ecosistema digital de la marca y habla de lo que hizo o tuvo en cuenta para ese análisis del ecosistema digital de la marca. Fíjense que para el primer entregable, el objetivo uno o para el único entregable, el objetivo uno no incluye KPIs porque son entregables que no requerían KPIs. Sin embargo, sí habla de el 100% de ese entregable finalizado. Lo mismo acá, este entregable no tiene KPIs, pero menciona que finalizó al 100% ese entregable. Después el entregable número 2 correspondiente con el objetivo 2 era el perfil digital de los compradores. Entonces acá nuevamente habla del proceso que tuvo en cuenta para la estructuración de ese perfil digital. Menciona que fue un entregable desarrollado al 100%. Y ya cuando empieza a hablar de los entregables que sí requieren KPIs o que sí requerían KPIs, nuevamente habla del proceso que tuvo en cuenta para desarrollar el entregable y al final expone los KPIs que se tuvieron en cuenta para medir el rendimiento y si no se alcanzó, no se alcanzó el 100% de la ejecución del entregable, no hay ningún problema. Acá ya está diciendo, no alcancé a ejecutarlo todo, pero ahí vamos, listo, estamos ya empezando a ejecutar y ya estamos empezando a medir resultados. No todo tiene que estar al 100%. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, ella está presentando el proceso que tuvo en cuenta para el desarrollo de los entregables. Si de pronto son demasiados entregables, ustedes se pueden enfocar en los entregables más relevantes para cada objetivo específico. Y termina con las conclusiones y listo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede desarrollar la ponencia a partir de estos puntos clave que les recomendaba anteriormente. ¿Quedó aún más claro, muchachos? Bien, Leonardo. Los demás,
Gracias, Paola. Bueno, por si acaso, qué pena ser tan fastidioso, pero por si acaso, otro ejemplo. Bueno, bien, entonces acá hay otro ejemplo. Ponencia, nombre del proyecto, lugar de intervención, eh, el usuario, el comprador, las barreras, la problemática, lo que piensa el usuario. Bueno, problemas, causas, consecuencias. Sebastián, para esa ponencia tienen un máximo de 15 minutos. ¿Listo? 15 minutos máximo, que es tiempo suficiente. Estos ejemplos que les estoy mostrando, los estudiantes cumplieron a la perfección con los 15 minutos. Entonces, problemas, causas, consecuencias, elementos acerca del sector, información acerca del sector, objetivo general, objetivos específicos y entregables. Acá él no se extiende hasta una tercera diapositiva, sino que en la segunda diapositiva incluye objetivos específicos, ¿listo? El objetivo específico y menciona de inmediato los entregables relacionados con cada objetivo específico, ¿no? Fíjense que hasta acá, muchachos, hasta acá eh, es esto. Esos slides que acabamos de ver es esta parte, es esa partecita. Y después el estudiante empieza a profundizar. Ahí ya empieza a profundizar. Entonces, para el objetivo específico número uno, tuvo en cuenta un primer entregable. Ese entregable era conocimiento del contexto, lo logró en un 100%, habla del proceso, muestra capturas de pantalla del entregable como tal. Ustedes también pueden, por ejemplo, salirse de esta presentación y presentar el entregable o presentar rápidamente el entregable como para que el jurado tenga una visión rápida de todo lo que incluyeron dentro del entregable. El insight que sacó de ese conocimiento para el objetivo 2, desarrollo del portal web. Entonces, él, por ejemplo, este estudiante muestra una captura de pantalla del home del sitio web. No es portal web, realmente lo que hizo fue un sitio web. Acá el concepto está mal utilizado. Ojo con los conceptos, ¿listo? Él presentaba acá una captura de pantalla, pero se salió en algún momento de la presentación y navegó rápidamente el sitio web que había logrado. Habla del proceso, todo lo que tuvo en cuenta para la estrategia de este sitio web y después habla de los KPIs que se tuvieron en cuenta para medir el rendimiento de ese sitio web. Eh, lo mismo para la estrategia SEO, que era otro entregable, entonces muestra partes del contenido que incluye el entregable, habla del proceso y habla de los KPIs que tuvo en cuenta o que está teniendo en cuenta para la medición del rendimiento de ese entregable. Si, por ejemplo, el estudiante no hubiera alcanzado a ejecutar nada de SEO, pues no hay problema, tranquilos, no hay problema porque está en capacidad de hablar del planteamiento estratégico de SEO, el planteamiento estratégico y táctico de SEO, para cuando ya pueda ejecutar, pues la estrategia fluye de buena manera y de buenos rendimientos. Y aunque no haya ejecutado o aunque no hubiera ejecutado perfectamente, también puede hablar de los KPIs que se tendrán en cuenta para que una vez ejecutada la estrategia se pueda medir, ¿no? Entonces, no todo tiene que estar al 75 o al 80% de ejecución. Si definitivamente no se aprobó presupuesto y no se pudo ejecutar, no hay problema siempre y cuando haya quedado el planteamiento estratégico y táctico que a futuro les permita una buena ejecución y siempre y cuando se hayan asignado KPIs o se hayan establecido KPIs para que cuando a futuro se pueda ejecutar, pues también se pueda medir. Bien, aquí hablamos de la estrategia de social media, que logró en un 50%, el proceso que tuvo en cuenta a nivel estratégico y táctico, y los indicadores, y así sucesivamente. Traten de no saturar tanto las diapositivas, acá no están saturadas, creo que están bien manejadas. No toda la información tiene que estar, no toda la información relacionada con un entregable tiene que estar contenida en un slide. Por ejemplo, acá
hay información relacionada con la estrategia de email marketing en 2 slides. Si consideran que necesitan mostrar la información de un entregable en 3 slides, no hay problema. Lo importante es que no saturen tanto los slides. Bueno, acá está todo bien manejado. Y ya, conclusiones y listo. Nos graduamos. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven fácil? Ah, bueno, ya leo la pregunta de Lady. Discúlpame que no te había leído. Sí, 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 Lady Alejandra, la idea es que la puedan mencionar, la puedan incluir. Estos ejemplos que estamos viendo, eh, por este en particular, en esa época no se les pedía a los estudiantes esa estrategia o esa táctica adicional, por eso no está incluida acá. Pero ustedes la idea es que la incluyan y la mencionen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Fácil, difícil? ¿Están preocupados? ¿Están relajados? Exactamente, recopilar y empezar a organizar y listo. No van a tener ningún inconveniente. Bueno, por mi parte, yo les tengo mucha fe, yo confío muchísimo en que van a desarrollar muy buenos informes finales, que los entregables van a estar con un muy buen nivel de completitud, que toda la información va a estar bien detalladita, bien organizadita y que al final van a desarrollar una muy buena ponencia. Exactamente. Bien, entonces, algunas aclaraciones con respecto. Y ya más tardecito, no, en unos instantes les hablo de las posibles fechas para asesorías. ¿Listo? Antes de eso, antes de las fechas de asesorías, algunas aclaraciones con respecto a la ponencia. Y esto se los quiero leer textualmente porque es algo que ha establecido la especialización. Esto no lo he establecido yo, esto lo ha establecido la especialización. La ponencia es la conclusión del ciclo de formación del estudiante como especialista en publicidad digital y de esa manera es una revisión holística de su proceso como estudiante y la evidencia de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el campo de estudio. Para que su proyecto llegue a esta instancia, usted debe haber superado la asignatura de taller de redacción y presentación de documentos de proyecto y las demás asignaturas con al menos 3,5 o 3,5. Es de carácter indispensable el tener el documento de informe final y sus anexos de acuerdo con las indicaciones establecidas. La ponencia no se evalúa. Listo, la ponencia no tiene como tal una nota, pero es requisito para que ustedes se puedan graduar. Repito, la ponencia no tiene nota. Lo que tiene nota es la entrega del hito número 3. Eso es lo que tiene nota. La ponencia no tiene nota, pero es requisito. Y además es un espacio para que ustedes sigan aprendiendo, es un espacio no para destrozar proyectos, tranquilos, despreocúpense, no es un espacio en el que los docentes vamos a destruirles los proyectos o vamos a resaltar solo lo negativo, no, tranquilos. Es un espacio para que ustedes tengan la oportunidad de aprender a partir de la experiencia de sus docentes y de las recomendaciones que ellos les puedan hacer o que nosotros les podamos hacer. ¿Listo? No, no sé, no es para que se angustien tanto, ni para que se estresen tanto, ni para que se preocupen sobremanera. Es un espacio, insisto, de aprendizaje final. Bueno, ¿esto ha quedado claro? Es como para charlar, es un espacio para charlar. Ustedes llegan allá, nos echan el carretazo y después del carretazo nosotros les hacemos unas recomendaciones y ya, no es más. Bien, muchachos. Entonces, para ir finalizando, para el 25 de noviembre cierra la asignatura, el 25 de noviembre ustedes hacen la entrega final del hito, perdón, hacen la entrega final de la asignatura, hacen la entrega del hito número 3. En esta entrega entonces van a incluir el informe final, los entregables
los anexos y el PPT o el PDF de la ponencia. ¿Listo? Lo que se evalúa es informe final, entregables, anexos y obviamente la participación en el foro. Eso es lo que se evalúa. Estos elementos son lo que se evalúa. ¿Por qué se les pide para el 25 de noviembre la presentación de la ponencia? Porque yo voy a tener la oportunidad de hacer una retroalimentación sobre todo esto. ¿Listo? Lo que evalúo son estos elementos, pero también voy a poder hacer algunas observaciones sobre esa presentación. Tal vez les puedo decir, hey, ojo que está olvidando los objetivos, o cuidado que de pronto está dejando por fuera este entregable que es fundamental dentro de su proyecto. Entonces, ojo, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Bien, recuerden que eso que se les va a evaluar debe estar organizado tal cual como se les mostró acá. Perdón. ¿Listo? Debe estar organizado de esta forma. Bueno, básense mucho o guíense mucho a partir de este esquema para que la documentación esté bien organizadita y no se les quede nada por fuera, por favor, que no se les vaya a quedar nada por fuera. Bien, Leonardo, la metodología para las ponencias es la siguiente. Eh, Se realizan en horarios exactos para cada estudiante y se realizan de forma simultánea. ¿A qué me refiero con que se realizan de forma simultánea? Me refiero a que, por ejemplo, a Leonardo le puede tocar a las 7 de la noche en el salón X y a Andrea Salazar le puede tocar a las 7 de la noche en el salón Y. A Leonardo puede que en el salón X le toque con Pablo, con Freddy y conmigo. Y a Andrea puede que a esa misma hora le toque con Leonardo, le toque con Sandra y le toque con el profesor Iván. ¿Listo? Entonces se realizan de forma simultánea, para cada estudiante se asigna un horario y se realizan en franjas de media hora. Ustedes tienen 15 minutos para hacer la ponencia y nosotros tenemos 15 minutos para hacer la respectiva retroalimentación. Esa es la forma. ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. El deadline, listo, para terminar, el deadline del hito 3. Entonces, como les decía al principio de la sesión, por lo general los estudiantes tienen 3 semanas para realizar este hito. Ustedes van a tener un poquito más de tiempo porque esta sesión sincrónica se adelantó. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen estos días para que vayan adelantando. Sí, Lady Alejandra, después de sus 15 minutos es probable que si de pronto nosotros tenemos alguna duda, pues les planteamos la pregunta, ustedes nos responden y ahí continuamos con la retroalimentación o con las preguntas. Pero ya que haces esa pregunta, aprovecho para aclarar lo siguiente. Entre más hablen ustedes del proceso que tuvieron en cuenta, el proceso estratégico y táctico que tuvieron en cuenta para el desarrollo de algunos entregables, menos preguntas les vamos a hacer. Repito, entre más claros sean con el proceso estratégico y táctico que ustedes tuvieron en cuenta para el desarrollo de sus respectivos entregables, menos preguntas van a surgir. ¿Listo? Por eso es que es importante que hablen del proceso y por eso es que yo desde el principio del semestre, del trimestre, les estoy hablando del proceso. Por favor, que sus entregables evidencien el proceso estratégico y táctico, porque eso va a facilitar que en su discurso ustedes también hablen del proceso estratégico y táctico. Y más allá de lo que es la ponencia, más allá de lo que es este mundo académico, cuando ustedes en una licitación le hablan al cliente del proceso estratégico y táctico, créanme que se aseguran en un gran porcentaje que los elijan a ustedes frente a otros, frente a otras agencias o frente a otros líderes de proyecto que tal vez están saltando procesos estratégicos y tácticos. Bien, entonces les hablaba del deadline. Bien, semana uno va del 5 al 11 de noviembre, pero realmente ustedes pueden empezar a trabajarle desde ya si quieren. Y semana 2 va del 12 al 18 de noviembre. La idea es que en estas 2 semanas ustedes desarrollen el informe final.
y se encarguen de asegurarse que los entregables ya estén completamente listos, que estén lo más adelantados posibles, que estén lo más detallados posible y se encarguen de organizar todos los anexos y toda la documentación tal y como les ejemplificaba en el esquema gráfico. Listo, que todo quede así durante las 2 primeras semanas. Esa es la idea. Después, en la semana 3 que va del 19 al 25 de noviembre, la idea es que ustedes participen en el foro. La idea es que ustedes preparen la ponencia. Listo, preparen la ponencia y suban todo, absolutamente todo en la carpeta comprimida, lo suban a más tardar el 25 de noviembre. No va a haber extensiones de plazo, no va a haber recepciones el 26. Bueno, el 25 es la fecha máxima. Y después todo es responsabilidad mía. Del 26 a más tardar el 2 de diciembre, yo tengo que entregarles a ustedes la retroalimentación de sus hitos y la evaluación de la asignatura. Listo, ya ustedes a esa altura sabrán si pasaron o no pasaron la asignatura y si pueden o no pueden hacer la ponencia. Si no pasaron, pues tendrán que volver a inscribir la materia y tendrán que esperar un trimestre más. Si pasaron, pues perfecto, ya tienen, por eso también se les pide la ponencia ya lista y preparada, para que pues no tengan que correr con eso. ¿Listo? Entonces ustedes van a recibir una última retroalimentación. Apenas la reciban, pueden hacer ajustes, pueden hacer mejoras y listo, la ponencia se realizaría del 3 al 6 de diciembre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien. Mientras le van echando cabeza alguna pregunta, yo también voy pensando qué se me pudo haber escapado, qué información relevante me falta comentarles. Ah, bueno, muchachos, importante lo siguiente, y ya les hablo de las posibles fechas de asesorías. El día de la ponencia, ustedes, la idea es que ese mismo día, además de la ponencia, después de terminada la ponencia, suban a la oficina de la especialización y dejen en la oficina el CD con el proyecto y una serie de documentación que van a encontrar en el aula, sí, en el aula virtual. En el último módulo, ustedes ingresan al aula virtual, van a la sección de módulos y en el último módulo van a encontrar algo que dice como requisitos de entrega para su proyecto en biblioteca o algo así. ¿Listo? Ahí van a, o bueno, les explico, les digo el nombre exacto más bien para que no haya inconvenientes. Van hasta el final y el nombre es forma de presentación del trabajo de grado. Ahí hay una ficha técnica que ustedes van a tener que desarrollar y hay una explicación de cómo debe estar presentado el CD. ¿Listo? Entonces, repito, el mismo día que les toque hacer la ponencia, ese mismo día ya ustedes llevan su CD listo y todo lo que se les pida como requisito para que el proyecto sea recibido en la biblioteca. Esa información, repito, la encuentran en el aula virtual, van a la sección de módulos y al final, en el último módulo, encuentran esa información. También encuentran esa información en la sección de plan de estudios, van a plan de estudios y en plan de estudios van a encontrar un botón azul que dice forma de presentación del trabajo de grado. La forma de presentación en la oficina de la especialización y para biblioteca. ¿Listo? El hito ya saben cómo lo tienen que entregar. Eh, ya le confirmo, Sebastián. La verdad no recuerdo exactamente cómo va eso. Va dentro del CD. Sí. Sebastián, la ficha técnica va dentro del CD. Bueno, con respecto a las asesorías, regálenme un segundo y ya les digo más o menos qué fechas pueden ser. Bien, yo estas fechas se las estaré confirmando en los próximos días.
pero creo que es posible que nos veamos el viernes 16, el, el lunes 19, no mentiras, el lunes 19 creo que es festivo. El viernes 16, el miércoles 21 y el viernes 23. Viernes 16, miércoles 21 y viernes 23. Son tres posibles fechas de asesorías. De todos modos, yo se las estaré confirmando. ¿Les parece bien? Yo se las confirmo. Se las tengo que confirmar también más adelantico porque quiero que no se cruce con ninguna clase de ustedes. Por ejemplo, creo que ustedes tienen disponibilidad los jueves, entonces voy a tratar de sacar espacio para un jueves y que ustedes puedan asistir, pues los que quieran, ¿no? No es obligatorio, pero los que quieran asistir puedan asistir en el jueves para que no haya cruces. Bien, muchachos, ¿alguna inquietud, alguna otra pregunta, dudas, comentarios? Por favor, recuérdenle a los compañeros que no se pudieron conectar por alguna razón que la grabación de esta sesión quedará disponible en las próximas horas dentro de la sección de conferencias. Y en los próximos días yo pues también les puedo indicar el enlace, les puedo compartir el enlace directo a YouTube. ¿Listos? ¿Me colaboran con eso, por favor? Gracias. Entonces les dicen que por ahora pueden ingresar a la sección de conferencias y allá van a encontrar la grabación de esta sesión para que vayan adelantando. Bien, no sería más. Muchísimas gracias por su atención, gracias por su excelente disposición, que ha sido una constante durante todo el trimestre. Han tenido una excelente disposición y eso se los agradezco mucho. Quedo atento a cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la pueden hacer a través de los medios de comunicación establecidos y yo trataré de responderles con la mayor prontitud posible. Ténganme un poco de paciencia con la retroalimentación y la evaluación del hito número 2, tranquilos que todo la van a recibir, pero pues recuerden que son 8 días a partir de la entrega, entonces todavía tengo un tiempito para poder hacer esas retroalimentaciones sin afán. Y ya, en serio, última pregunta, últimas dudas, por favor háganlas. ¿Quiero preguntas? Gracias, Sebastián. ¿Los demás, alguna duda, alguna inquietud? Gracias, Jonathan. Bueno, muchachos, entonces